Bienvenidos y bienvenidas estudiantes del quinto grado de secundaria a esta su clase de Biología. Mi nombre es Andrea Castro y pertenezco a este increíble equipo denominado la Liga STEAM y el día de hoy aprenderemos un poco más sobre la fecundidad, el embarazo y el ciclo menstrual. Seguro en tu escuela o en tu familia trataron de explicarte más acerca de este tema. Quitando todo tabú, este es un tema muy interesante que todos debemos aprender. Por eso, el día de hoy aprenderemos sobre las células reproductoras, la fecundación, el embarazo y el proceso de parto. Así que ve corriendo ya mismo por tus materiales que vamos a comenzar. Muy bien, para empezar en este tema tenemos que tener muy claro estos dos puntos, los óvulos y los espermatozoides. Pero tú te preguntarás, ¿qué son los óvulos? Los óvulos es la célula sexual femenina o gameto femenino. Este se genera en los ovarios y su principal función es dar a lo que desde ahora conoceremos como el cigoto. Por otro lado, debemos preguntarnos qué es o qué son los espermatozoides. El espermatozoide será la célula sexual masculina o gameto masculino. Esta se genera en los testículos y al igual que el óvulo, su principal función es dar paso a la reproducción sexual, que nosotros lo conoceremos como fecundación, que únicamente será la unión entre el gameto masculino y el gameto femenino. Ahora hablaremos un poco más sobre el cigoto. El cigoto es la primera célula que se genera y a la cual se desarrolla para generar un embrión o un nuevo ser vivo. Esta solo contiene una célula. También debemos hablar sobre qué son los gametos. Como ya les había dicho, los gametos son las células sexuales, ya sea que cuando hablamos de un gameto femenino o óvulos, o cuando hablamos de un gameto masculino o espermatozoides. Ahora que ya hemos aprendido más sobre los diferentes tipos de células sexuales, debemos aprender sobre la formación de los óvulos y de los espermatozoides. Para eso, debemos volver al principio. Como se dice, debemos aprender un poco más sobre la gametogénesis. La gametogénesis será un proceso mediante el cual las células que desarrollan los gametos experimentan diferentes cambios cromosómicos y morfológicos para dar paso a lo que conocemos como la reproducción. Y en este se da gracias a la disminución del número de cromosomas de una célula diploide, que es 46 cromosomas, pasa a ser una célula haploide, que únicamente contiene 23 cromosomas. Las células haploides únicamente contienen la mitad del material genético, es decir, y son características de los óvulos y de los espermatozoides, es decir, que los óvulos y los espermatozoides únicamente contendrán 23 cromosomas. La espermatogénesis se da cuando los espermatozoides se encuentran maduros. Esto se da cuando se maduran los espermatogonias, que son capaces de formar 4 células hijas, de las cuales saldrán millones de espermatozoides. En cambio, cuando se encuentra una célula madura del parte femenino, se llama ovogénesis. Este se da desde el principio del periodo fetal hasta la pubertad, cuando este periodo se reinicia y la mujer es capaz de reproducir una célula madura en cada ciclo menstrual, conocido como óvulo. Muy bien, ahora que ya hemos aprendido más sobre las células sexuales, vamos con un dato curioso. ¿Sabías que los cromosomas, que son las estructuras que forman el ADN, se mantendrán constantes para los individuos de una misma especie? Por ejemplo, cuando hablamos de una mosca de fruta, esta posee 4 pares de cromosomas, mientras cuando hablamos de un cocodrilo, este posee 22 pares de cromosomas. ¿Y qué crees de nosotros los humanos? Nosotros poseemos 23 pares de cromosomas. También, la especie con mayor cantidad de cromosomas es un tipo de lecho con 1260 cromosomas. Y existe una especie de hormiga que únicamente posee un cromosoma.
Muy bien, ¿qué les pareció el dato curioso? Realmente muy curioso, ¿no? Ahora hablaremos un poco más sobre la fecundación. ¿Ustedes sabían que la reproducción sexual se da gracias a la fecundación? Pero también debemos aprender sobre la formación del cigoto. Como les había dicho, la formación del cigoto se da gracias a la unión de los gametos masculinos y de los gametos femeninos. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la actividad sexual para crear un nuevo genoma de ambos individuos. Aquí podemos ver cómo los espermatozoides tratan de fusionarse con el único óvulo. Como les había mencionado, el cigoto es la primera parte de un embrión. Y al principio, contendrá los 46 cromosomas, gracias a la fusión de los 23 cromosomas del espermatozoide con los 23 cromosomas del óvulo, llegando a formar una carga genética normal de un ser humano, 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, 23 pertenecientes al padre y 23 pertenecientes a la madre. Pero debemos aprender cómo ocurre la fecundación. Si la fecundación parece ser una definición, un término muy sencillo, es necesario saber que posee 4 etapas. La primera etapa, que es donde el espermatozoide entra en contacto con la corona radiada. La corona radiada no será nada más que esa capa que pueden ver que rodea al óvulo. Y el espermatozoide tratará de penetrarla. La segunda es la introducción a la zona pelúdica. Esta es la segunda fase para la fecundación, donde la cabeza del óvulo entra en contacto con un receptor llamado glicoproteína 3, la cual, al recibir la reacción, emite unas enzimas que disuelven toda esta zona pelúdica para permitir el paso del espermatozoide. Como tercera fase, tenemos cómo la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo. En esta se pueden producir 4 etapas. La primera, que es la formación del cono de fecundación o desplazamiento en el citoplasma del óvulo. La segunda, donde se producen los cambios iónicos, ya sea de calcio, sodio o hidrógeno, y el citosol, causando una despolarización instantánea y temporal de la membrana, que permita que ésta se abra. Finalmente, los gránulos corticales expulsan el contenido al espacio que los rodea, y esta reacción provocará que los receptores cierren o bloqueen esta zona, evitando que más espermatozoides lleguen hasta el óvulo. Finalmente tenemos la cuarta etapa, donde se dará la fusión de pronúcleos y la creación de un cigoto. En esta, la cabeza del espermatozoide avanza hasta encontrarse junto al pronúcleo femenino. Cuando ambos se encuentran uno al lado del otro, estos se fusionan y la membrana de ambos se disolverá, provocando así o generando así lo que conocemos como el cigoto. Y así tendrán la carga genética normal de los seres humanos. Es también importante mencionar que todo esto se produce en las trompas de falopio, y esto se producirá en el primer día. Después, este nuevo cigoto desarrollado viajará hasta el útero entre un lapso de 2 a 5 días. Finalmente, en los últimos 6 y 7 días, este nuevo embrión se depositará en la cavidad uterina, llegando así a formular o a desarrollar el inicio del embarazo. Muy bien, ahora que ya hemos aprendido un poco más sobre la reproducción, vamos con un dato curioso. ¿Sabías que los espermatozoides difieren en diferentes características como su forma, su tamaño y su función? Lo que afecta a su capacidad de fecundar. Esta diversidad obedece a fuerzas selectivas vinculadas, 1, al ambiente donde se produce la fecundación y a la competencia entre espermatozoides. Estos desean alcanzar al óvulo y la velocidad de natación determina en gran medida la fertilidad espermática. Por eso, no todos los espermatozoides pueden fecundar el óvulo, solo uno o en algunos casos 2 o 3, dando paso a lo que nosotros conocemos como mellizos o trillizos.
Ahora que ya hemos hablado sobre las células sexuales, sobre la fecundación y la reproducción, debemos hablar un poco más sobre el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se da en el cuerpo de una mujer y este puede durar entre 24 a 38 días. Una mujer es considerada reproductivamente madura cuando empieza su ciclo menstrual, o como nosotros lo conoceremos desde ahora como menarquia. En este tiempo, su cerebro, los ovarios y el útero trabajan en conjunto y se comunican por hormonas para que éste no se detenga, a menos de que la mujer llegue a la menopausia, que es donde la mujer no se podrá embarazar más y el ciclo se terminará por completo. También la menstruación consta de dos fases importantes, las cuales interaccionan entre sí, que son la preovulación, que es cuando se trabaja en los ovarios, y la posovulación, que es la que se da en el útero. Pero el ciclo menstrual posee más fases, de las cuales hablaremos a continuación. Ahora debemos hablar sobre las diferentes fases del ciclo menstrual. Este empieza con la menstruación, donde se da el periodo de desprendimiento del recubrimiento interno en el útero. Los niveles del estrógeno y progesterona son bajos. Luego pasamos a la fase folicular, donde el tiempo desde el primer día de tu periodo hasta la ovulación. Los niveles de estrógeno aumentan cuando el ovario se prepara para liberar un óvulo. Luego pasamos a la fase proliferativa. Después del periodo, el recubrimiento uterino vuelve a crecer. Luego pasamos a la ovulación, donde la liberación del óvulo es en el ovario a mitad del ciclo. Los niveles de estrógeno alcanzan su punto máximo justo antes de que esto ocurra y poco después disminuyen. Luego pasamos a la fase lútea, donde el tiempo entre la ovulación y el inicio de la menstruación siguiente, cuando el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Finalmente tenemos la fase secretora, que es donde se da el recubrimiento uterino y se producen ciertas sustancias químicas que ayudan a mantener un embarazo temprano, o si no hay embarazo, el recubrimiento uterino se prepara nuevamente para descomponerse y liberarse. Ahora que ya hemos visto las diferentes fases de la menstruación, es necesario entender que este se da únicamente en un periodo específico del ciclo menstrual de la mujer, en la fase que nosotros conocíamos como ovulación, que es donde el óvulo se libera de los ovarios. Este se da en el día 14 aproximadamente del ciclo menstrual. También es necesario entender que de los millones de espermatozoides que son liberados por la eyaculación, solo unos 200 llegan hasta el cuello uterino, pasando por la vagina gracias a sustancias que es liberada por el óvulo. Pero de esos 200 que se encuentran ya en el cuello uterino y cerca del óvulo, únicamente uno es capaz de atravesar la capa externa del óvulo y llegar a formar lo que nosotros conocemos como el cigoto. Ahora vayamos con un dato curioso. ¿Sabías que la gestación humana difiere de otros animales en aspectos como la duración y el número de hijos? Por ejemplo, los elefantes tienen un periodo gestacional de aproximadamente 22 meses o casi 2 años, siendo el más largo entre los mamíferos, mientras que los ratones únicamente gestan 18 días. Los humanos, por otro lado, gestan alrededor de 9 meses o 270 días, que es casi igual al tiempo de gestación de los vacunos. Muy bien, ¿sabías que la mayoría de las mujeres no sabe que está embarazada, pero aún así la vida del embrión ya ha comenzado? La gestación humana se denomina embarazo o gravidez, y esta se da a partir de que el cigoto es desarrollado hasta que se produce el parto. Esto provocará diferentes cambios morfológicos cromosómicos en los cuerpos de la mujer, pero que la mayoría de ellos son para que el bebé pueda estar protegido y pueda lograrse un correcto desarrollo. También la mujer experimenta diferentes cambios, como ser el crecimiento de las mamas, para permitir que aquí pueda reproducirse lo que nosotros conoceremos como leche materna. También el ciclo menstrual se interrumpe por completo y existe una ganancia de peso, lo que se atribuye al crecimiento del bebé.
Muy bien, ahora aprenderemos un poco más sobre las diferentes etapas y el desarrollo y los desarrollos que sufre el embrión hasta llegar a convertirse a un feto. En el primer mes existirá la fecundación, tras la cual las células contienen la información genética de ambos padres, donde se empiezan a multiplicar para formar al embrión. Para el segundo mes, el embrión sigue creciendo, sus órganos y sistemas principales se están formando, su corazón ya tiene 4 cavidades, incluso es posible distinguir su cabeza, ligeramente más grande que el resto del cuerpo. Para el tercer mes, el embrión pasa a denominarse feto. Muchos de los órganos y sistemas del feto ya están formados y es posible distinguir la columna vertebral y los nervios espinales, a la vez que los cartílagos empiezan a endurecerse. Para el cuarto mes, los huesos del feto siguen endureciéndose, sus brazos y piernas crecen y el cerebro empieza a controlar poco a poco los movimientos de su cuerpo, y ya es posible definir el sexo del bebé. Para el sexto mes, los bronquios y los pulmones casi han madurado, los párpados y las cejas y las uñas del bebé ya pueden distinguirse, y sus ojos también. Para el séptimo mes, a fines de este mes, el corazón del bebé ya bombeará sangre del cuerpo, provocando que los pulmones se hayan desarrollado y una compleja red de vasos sanguíneos para nutrirse. Finalmente, en el octavo y noveno mes, el feto ya puede sobrevivir fuera del útero completado su desarrollo y se fortalecerá. Ahora aprendamos un poco más sobre lo que hemos ido avanzando. Les haré una pregunta. ¿Qué cambios significativos presenta la mujer al momento de quedarse embarazada? Para ayudarles, les daré algunas opciones. Opción A. Existe la interrupción del ciclo menstrual. Opción B. Existe el aumento en el tamaño de las mamas. Opción C. Existe el crecimiento del vientre y ganancia de peso. Opción D, todas, o finalmente opción E, ninguna. Tienen 5 segundos para responder. Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Pudieron responder? La respuesta correcta era todas las anteriores, porque como les había mencionado, la mujer sufre una interrupción de su ciclo menstrual. También experimenta un crecimiento en las mamas gracias a la generación de lo que nosotros conoceremos como leche materna. También sufre una ganancia de peso y un crecimiento en el vientre. Ahora que ya hemos aprendido sobre muchas cosas como las células sexuales, la reproducción, la fecundación, las fases de la menstruación y las fases del embarazo, debemos preguntarte, o tú debes preguntarte, cómo es posible de que el feto sobreviva dentro del vientre materno sin tener ni estómago ni pulmones, lo que le imposibilita el poder comer algún tipo de alimento o el poder respirar. Esto se da gracias a la formación de un órgano que lo conoceremos como la placenta. La placenta es un órgano que gracias al endometrio permite que la sangre pueda dotarle de nutrientes o de diferentes vitaminas al bebé. La placenta también es un órgano redondeado de aproximadamente 25 centímetros de diámetro y 2,5 centímetros de grosor. Gracias a la estructura compleja que tiene y también al líquido amniótico, favorecen el desarrollo del bebé. También el líquido amniótico no será nada más que el líquido que rodea toda la placenta y lo que le da al bebé, lo que le permite al bebé protegerse y tener una temperatura adecuada. También es necesario que nosotros sepamos que la placenta es la que le provee al bebé de nutrientes y vitaminas, y también la que le ayuda a eliminar sus desechos como el dióxido de carbono. También lo protege, lo mantiene protegido, ya que no permite que microorganismos nocivos entren en él. Ahora que ya hemos hablado de las diferentes etapas, tanto como la fecundación o la gestación, podemos hablar de la última fase, que será el parto. Tú te preguntarás, ¿qué es el parto? El parto es la expulsión del feto del cuerpo de la mujer, y esto se da cuando éste se encuentra desarrollado o completamente desarrollado y es capaz de sobrevivir fuera del cuerpo de su madre.
Desde un punto de vista médico, este posee 3 fases, que serían la dilatación, la expulsión y el alumbramiento, siendo la dilatación cuando empiezan las contracciones para el parto, también la dilatación del cuello uterino y finalmente esta etapa termina con el descenso de la cabeza del bebé por el canal de parto. Luego viene lo que conocemos como expulsión, que es el final del parto. Finalmente tenemos el alumbramiento, que será cuando la mujer logra expulsar de su cuerpo la placenta, que como ya habíamos dicho es un órgano que le permite al bebé vivir. Muy bien, ahora que ya hemos hablado sobre el parto, debemos hablar sobre la última fase que se tiene en este gran tema que hemos podido abarcar el día de hoy, que sería la lactancia materna. La lactancia materna es el proceso mediante el cual una madre alimenta a su hijo recién nacido. Esta leche materna contiene todos los elementos necesarios para el recién nacido en los primeros 6 meses de vida. Es por eso que es el único alimento que el bebé consumirá. También es necesario entender que esta leche materna contiene todos los elementos necesarios, tales como carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales y factores antiinfecciosos. Cuando hablamos de las proteínas, podemos hablar de la lactosa, que en la leche materna se encuentra en mayor concentración que en otras leches. También cuando hablamos de las proteínas, podemos decir que la leche materna contiene menos proteínas que la demás cantidad de leches normales que consumimos a diario. Esto se debe a que pueden producirles cierta intolerancia a la lactosa a los bebés o a los recién nacidos. Cuando hablamos de minerales y vitaminas, la leche materna es considerada la adecuada para los bebés. Finalmente, tenemos a factores bioinfecciosos que gracias a la leche materna se transmiten al bebé, como ser inmunoglobulinas, glóbulos blancos y entre otros. Finalmente, les haré una pregunta para que exista un poco de retroalimentación. ¿Cuál es la principal función de la placenta? Será opción A. ¿La placenta provee el intercambio gaseoso y nutricional entre la madre y el feto? O opción B. ¿Secreta hormonas y posee propiedades inmunosupresoras? Quizás sea ambos o tal vez sea ninguno. Tienen 5 segundos para responder. Muy bien, ¿cómo les fue? La respuesta era ambos, ya que la placenta le ayuda a proveer el intercambio gaseoso necesario y nutricional entre la madre y el feto. También es la que provee hormonas y posee propiedades inmunosupresoras. Antes de despedirnos, quiero hacer unos agradecimientos especiales a mi equipo de trabajo, que serían Lili y Angie, que me han estado apoyando siempre. Muy bien, chicos, les agradezco por darnos esta oportunidad de llegar hasta sus hogares. No olviden que deben repasar todo lo aprendido el día de hoy. Hoy aprendimos sobre las células sexuales, los gametos, el cigoto. No lo olviden, que el cigoto y el embrión, sus diferencias y cómo se van desarrollando. También no olviden todo lo aprendido sobre la fecundación, la gestación, el parto y finalmente la lactancia. No olviden lavarse las manos, quedarse en casa, cuidarse y ser felices. Adiós.